expulsó a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, como respuesta a las declaraciones del ministro de Comunicaciones de ese país, que tildó de mentiroso al presidente Lenín Moreno. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Dichas declaraciones fueron en referencia al discurso del presidente ecuatoriano de las Naciones Unidas sobre la inmigración venezolana al Ecuador. Freddy Paredes, desde la Embajada de Venezuela en Quito, nos va a informar de inmediato. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el piso 8 del edificio donde realiza sus actividades la Embajada de Venezuela en el Ecuador. Han transcurrido ya varias horas después de la decisión hecha pública por el gobierno ecuatoriano respecto de la expulsión de la embajadora de Venezuela en el Ecuador, y no se ha conseguido ninguna reacción oficial hasta el momento. Personeros de esta embajada han informado que no pueden dar ningún pronunciamiento porque no tienen autorización de la Cancillería venezolana. En todo caso, este tema ha derivado, como ya se lo ha informado, de las declaraciones del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez. Aquí está un informe. Escucho a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades. Es un mentiroso y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña esta que están montando. Son las declaraciones del ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, que ofreció en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante una rueda de prensa rutinaria, en la que se refirió al presidente Lenín Moreno sin mencionarlo, aunque precisó que se trataba del Ecuador. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Esta fue la declaración del presidente Lenín Moreno a la que se refirió el ministro venezolano. Y 24 horas después, el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de expulsar a la embajadora de Venezuela en el Ecuador. La Cancillería difundió un comunicado que en lo sustancial dice: frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno Garcés, el gobierno nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en el Ecuador. Y agrega el comunicado que el Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades, pero garantiza continuar asistiendo a los ciudadanos venezolanos que ingresen al Ecuador. Según el comunicado de la Cancillería ecuatoriana, la embajadora de Venezuela en el Ecuador tiene 72 horas para abandonar el país, luego que oficialmente el Estado ecuatoriano ha adoptado la decisión de expulsarla y declararle persona no grata como un gesto diplomático frente a las declaraciones consideradas agresivas en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, por parte del ministro de Comunicaciones de Venezuela. Es nuestro informe a esta hora. Volvemos con ustedes en los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también y muchas gracias, Freddy, por el informe. El contacto ahora es con nuestra compañera María Gracia Costa desde la Presidencia de la República con información de último momento. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, ¿ha habido algún pronunciamiento sobre este impasse diplomático con Venezuela?
¿Cómo estás, Gisela? Amigos, muy buenas tardes. El Gobierno Nacional reaccionó a través de un comunicado difundido por la Secretaría Nacional de Comunicación de nuestro país, en este que titulan Jorge Rodríguez, es decir, el canciller venezolano. Es un venezolano que avergüenza a migrantes de su país, manifiesta la Secretaría Nacional de Comunicación mediante su titular, Andrés Michelena. Dijo que las declaraciones del ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela, provocando la migración masiva más grande de la historia de sus ciudadanos por la nefasta administración del señor Maduro. Rodríguez es de esos venezolanos que avergüenzan a los migrantes que Ecuador, por su parte, abraza y cuida. El secretario Michelena indicó que 1 millón de venezolanos han pasado por Ecuador, 300.000 se han quedado y 60.000 trabajan solo en Quito. Ellos han huido por responsabilidad de un gobierno nefasto, mentiroso e irresponsable. Continúa, Ecuador lamenta que en lugar de reconocer los esfuerzos que como país se ha realizado para cuidar a los migrantes venezolanos, destinando recursos económicos y atención de la institucionalidad del Estado, el representante del gobierno de Venezuela se queja públicamente. ¡Qué pobreza de ser humano! Eso es lo que manifiesta el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Comunicación en un comunicado.